Shalom. ¿Cómo se encuentran mi amada familia? Vamos a dar gracias a Dios en el precioso nombre de Cristo Jesús. Dios y Padre, te ruego perdones mis pecados y contra quienes haya pecado, me perdonen. Puedo haber pecado de palabra, de obra. Perdóname, Padre, así como estos hermanos o hermanas me perdonen. Y yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el perdón de mis pecados. Amado Padre, Padre amado, Dios fuerte y lleno de misericordia, vengo hoy a ti como tu Hijo, como tu embajador de tu santa palabra. Vengo hoy a exponer, sí Señor, a exponer tu palabra. Te agradezco, Dios y Padre, por utilizarme y por utilizar a todos los que hoy y todos los días hablamos tu palabra, Señor. Ponemos tu palabra, exponemos tu palabra y damos voz a tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por utilizarnos y utilizarme, Padre. Gracias por permitirme con tu Santo Espíritu llevar para que otros sean fortalecidos en la fe y otros sean afirmándose y otros sean salvos. Gracias por darme acceso a tu presencia, Dios vivo. Gracias. Reconozco que no vengo delante de un ídolo. No, Señor, yo vengo delante de un Dios vivo. De un Dios vivo. A ese Dios rindo honor y pleitesía. A ese Padre. Gracias, papá. Gracias, Padre. Tu Padre, que me otorgas el privilegio de venir delante de ti, Dios creador y redentor de la humanidad. Te agradezco por lo que tienes tú reservado, Señor, para aquellos que tenemos fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias por aquellos que son redimidos por el derramamiento de la valiosa sangre de Cristo Jesús. Gracias por aquellos que tienen fe para aceptar que Cristo no está muerto y que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias. Gracias, Dios, por el honor de ser parte de tu familia como uno de tus hijos. Te ruego, haz que tu santa palabra, Señor, haz que tu santa palabra obre en mi vida. Señor, te ruego, ayúdame hoy a ser claro y simple, Señor, que pueda ser claro y simple al exponer tu palabra, así como el apóstol Pablo exponía. Hoy, Señor, que continuamos en la novena lección del apóstol Pablo, de las enseñanzas que tú le diste a él, tu Santo Espíritu lo inspiró y él dejó para nosotros. Ahora, Señor, que pueda ser claro, conciso, que exprese lo apropiado, papá, en esta enseñanza, para que todos, incluido yo, primero yo, Señor, sea edificado. Gracias, mi Padre y Señor, todo esto en el precioso y santo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Bendito eres, Señor, gracias te doy, gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, estamos en la lección 9, el judío y los religiosos. ¿Te ha pasado a ti como a mí que al hablar del pecado con algún religioso, lo primero que hace es el Espíritu Santo confrontarle de que es una persona pecadora? Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que hace? La persona que está escuchando, a quien estamos hablando, sea hombre o mujer,
Hablo, puede ser joven, adolescente, preadolescente, y bueno, también a los niños, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hace una persona adulta? Una persona que hace, que dice que tiene conocimiento. Excusas, 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 va refutando, va cambiando y luego empieza a discutir. ¿Sí? Te ha pasado, ¿verdad? Escuchemos lo que dice Dios por boca del profeta Jeremías. 4:4. Circuncidaos a Jehová, dice el Señor. Circuncidaos a Jehová. Y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La circuncisión del corazón tiene que ser en espíritu. No esperemos, hermano querido, que nos hagan una operación. Bueno, eso ya lo hemos visto, ya sabemos. Pero sí, ¿por qué no nos dejamos? No seamos como los fariseos, no seamos como los judíos, no seamos como los religiosos. Nosotros seamos unos verdaderos hijos de Dios y permitamos que el Espíritu Santo haga esa circuncisión en nuestro corazón y entonces podamos decir que todo nuestro ser, todo el corazón le pertenece al Señor. Entonces podremos decir, somos libres. Amén. Romanos, escuchemos, el capítulo 2, versículo 17, que ya lo hemos escuchado cuántas veces. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Tú, quizá tú, o conoces a alguien que tiene el sobrenombre de cristiano, ¿verdad? Tiene ese sobrenombre de cristiano y bueno, es lo que le queda. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mira, lo dice el Señor. Vuelvo a decirte la cita, Romanos 2, capítulo 2, versículo 17. Muchos dicen ser cristianos y no lo son de corazón, refugiándose en sus ideas, igual que un judío, igual. Al final van a quedar expuestos los cristianos y los judíos, los que dicen ser judíos y los que dicen ser cristianos. Va a quedar expuesto que los dos no han cumplido con lo que el Señor les encomendó. Te das cuenta que primero se refugia en la ley. El judío primero se refugia en la ley, el cristiano en la ley, ya lo vimos. Segundo, en la circuncisión. Tercero, en ser judíos de nacimiento, su nacionalidad. Cuarto, que son del linaje de Abraham. Quinto, ahora se refugian discutiendo para librarse de la condenación. Ya van sintiendo que hay pecado, que lo que están haciendo es pecado. Entonces a discutir y a buscar cómo acusar. Ahora van a acusar al creador de todo. A él lo van a acusar. Recordemos, una vez más, es importante que recordemos, hermanos queridos. Quizá tú ya te los has aprendido de memoria, no quieres, pero recordemos. Hemos visto en el capítulo 1, versículo 1 al 16, la introducción que hace Pablo a esta epístola de Romanos. En el capítulo 1, vimos del 17, bueno, del 18 al 32, vimos la condenación del gentil, ¿lo recuerdas? He dicho, del 1 al 16 vimos la introducción, del 17, 18 al 32 vimos la condenación del gentil. Del capítulo 2, versículo 1 al 16 vimos el juicio y la condenación del moralista. Que él creía que no era como los demás. No. En el capítulo 2, del 17 a parte del capítulo 3,
vemos que el judío también está perdido. O sea, el religioso en general también está perdido. El judío era un religioso, ¿verdad? Aquí tenemos las tres clases de personas de esta sociedad. El pagano, el moralista, los religiosos. ¿Y de dónde me saco yo eso? Ya vamos a ver. El pagano condenado por sus delitos y pecados ante Dios. El moralista, quien también hace lo mismo, está condenado sin excusas. No hay excusa delante de Dios. Los religiosos, también condenados ante Dios. Sí, Dios nos observa en tres grandes grupos. A toda la humanidad en tres grupos. El primero, los judíos. Segundo, los gentiles. Tercero, la iglesia de Dios. ¿Y de dónde me saco yo eso? Tú te puedes decir, hermano, si no te dije antes, si no escuchaste, si no te acordé antes de otra clase, entonces dices, ¿de dónde se saca el hermano? Pero yo estaba escuchando lo que me dice Pablo en Primera de Corintios. No, lo que Pablo va diciéndonos, ¿de dónde va? ¿A dónde nos lleva Pablo? Nos lleva a Primera de Corintios, hermano querido. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿De dónde ha sacado Pablo? Ya no el hermano Marlon, sino Pablo. Primera de Corintios 10, 32. ¿Quién le ha inspirado? El Espíritu Santo. Amén. Porque primero se escribió, hermanos, la epístola. Amén, hermanos. No quiero entrar a eso. No entro más. Ahí nos quedamos, ¿sí? Cada uno en particular estamos en alguna de estas tres categorías. A lo mejor tú que estás escuchando eres un judío, naciste en Israel, en Jerusalén, o eres parte de una familia israelita, tienes descendientes, o eres ascendiente, lo que tú seas, de los israelitas. Bueno, entonces estás en ese grupo. Puede ser que seas de los gentiles. Si ahora escuchas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te toca, tú dejas que te hable y decides. Porque esa decisión es solamente tuya. Sí, de ti también, hermano. Esa decisión es tuya de reconciliarte con el Señor y a ti de aceptar al Señor como tu Salvador. Los judíos estaban seguros, tenían la certeza de que estaban perdidos como pecadores. Tenían la certeza, pero había que buscar el camino para salvarse. Había que buscar cualquier excusa para salvarse. Y se había que acusar. Cosa que eran también, eran expertos en complot. Eran expertos en conseguir cómo acusar a otro sin ellos salir ante los otros como lo que eran, culpables, como falsos. ¿Sí? Lo hemos visto. Ya estudiamos y hemos visto en predicaciones y en estudio sobre lo que sucedió, el complot para el arresto y el juicio a Cristo Jesús. ¿Cómo consiguieron pagar a uno de sus discípulos? Bueno, no entramos más en detalle. Eso es para que sepas, mi hermano querido, o recuerdes lo que tú ya sabías. Eso es mejor dicho así. Está bien. Hagamos males. Sí, para que vengan bienes. Incluso el hombre lo ha dicho. Y por ahí escuchas tú en cristianos, he escuchado yo, ¿cómo? Esos que hacen mal, ¿qué bien les va? Los que hacen mal les va muy bien. Entonces, yo también voy a hacer y me va a ir bien. No es cierto. Si tienes la Biblia abierta, hermano querido, te invito a que abras en el libro de Romanos. Capítulo 3, versículo del 1 al 8. Vamos a leer, hermanos queridos. Bueno, como tenemos costumbre nosotros dar reverencia a la palabra del Señor,
decimos que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esto dice Pablo. Hablo como hombre. Luego tendremos una explicación, hermanos queridos, ojalá mucho más amplia, como tú te mereces, como el Señor nos permita. Pero Pablo aquí está diciendo, ya que sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, mas Dios le permitió a que Pablo dijera, hablo como hombre, estas palabras. ¿Por qué? Porque estaba inspirado el Espíritu Santo, pero también le dolía escuchar todo lo que la gente y estos hombres venían diciendo. Continuaremos, hermano querido. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Aquí nos dice que Dios va a juzgar al mundo. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Te das cuenta, hermano? Has escuchado, ¿verdad? Tú tienes tiempo para repetir, hermano querido, leer. Y has estudiado. Sé, confío, tengo fe, que al menos con uno de ustedes que haya estudiado, me bastaría. Pero eso es pedir muy poco y conformarse con poco, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría han leído. Y ojalá el Espíritu Santo les haya revelado todo esto y mucho más. ¿Sí? Era lo que sucedía, hermano querido, en este último versículo que hemos escuchado. Ellos decían que Pablo estaba diciendo, hagamos males para que nos vengan bienes. Bueno, quedémonos ahí por aquí para continuar. El Espíritu Santo ya se había anticipado a estas preguntas. Tenemos ahí la primera pregunta. Escucha. Ya escuchamos, pero continúa escuchando entonces. Sé que estás atento, pero ponle más atención. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mira, ya ponían, ¿qué ventaja tiene el judío? Ellos mismos, después de haber visto las ventajas que tienen, siguen diciendo, ¿qué ventaja tenemos? ¿De qué nos aprovecha ser circuncidados? Ahora ya prácticamente están renegando a eso. Ya nada que ver. Primera respuesta. Escucha a Pablo responder. Versículo 2. Mucho. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? Pablo le dice mucho. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, le dice Pablo. En todas maneras. En todas maneras. Mira. Y aquí dice, iba a responderles, yo creo que mucho más. Pablo les iba a responder, a darle pan, bim, hablarle, pero dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, no les ha confiado cualquier cosa, hermanos queridos. Y Pablo ahí se detiene, como que el Espíritu Santo le dice, calla. Dejémosles para luego, dejémosles.
Pablo les dice algo que tú y yo tenemos. El judío tuvo y tiene una gran ventaja. Tenía las Sagradas Escrituras que incluían las profecías del Mesías. Esto era una gran ventaja sobre los gentiles. Mire, ellos ya tenían, ya estaba anunciado, estaba dicho. El profeta Isaías y los profetas han hablado, y desde el inicio, el Padre, cuando habla con Adán y con Eva, les dice, a la serpiente le dice, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Hermanos, ya estaba hablando de una simiente. Cuando a David dice de tu simiente, bueno, viene hablando que la simiente de David saldrá el rey. Y estaban hablando, hermano querido, pero no querían entender. Estaban con su corazón endurecido. A su corazón no le habían llegado la palabra. Ya vamos a ver qué era lo que estaban, qué era lo que tenían. Segunda pregunta. Ellos entonces tenían la ventaja sobre los gentiles. Nosotros tenemos la ventaja, ¿o no? Sobre aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no han aceptado al Señor. Tenemos la ventaja. Ya tenemos nosotros la ventaja de el saber que Cristo está vivo, que el Espíritu Santo, gracias a Cristo Jesús, mora en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, para ver los beneficios de la Trinidad en ti como en mí, lo que tienes que hacer es ser fiel, tener fe. La fe es el paso fundamental. Segunda pregunta, escucha. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si algunos judíos dejaban de ser fieles, Dios también dejaría de serlo. ¿Tú qué dices? Cuando tú te portas mal, si tú que has aceptado al Señor y sabes que te ha reconocido el Padre como su Hijo, si tú te portas mal, entonces, borrado, te borra, y bueno, si te arrepientes, otra vez te vuelve a inscribir, otra vez mi hijo, otra vez te borra, ¿tú crees eso? Es lo que ellos estaban diciendo. Si algún judío dejara de ser fiel, ¿Dios también dejaría de serlo? Está hablando, mira, el Espíritu Santo. Esa pregunta es capciosa, es mala, es perversa, hermano querido. Esa pregunta es de alguien, esa pregunta solo la podía hacer alguien que estaba entendido, enterado de la palabra del Señor. Los que estaban entendidos y enterados, así como tú, hacían esas preguntas capciosas, esas preguntas pecaminosas, esas preguntas jactanciosas, prepotentes, inválidas ante Dios, porque no tenían valor esas preguntas, pero tenían confusión y podían y querían causar mucha confusión y sobre todo desunión. Querían a Pablo apartarle del camino del Señor con esas cosas. Querían hacerle caer a Pablo, así como quisieron a Cristo Jesús. Ellos se jactaban de tener las Escrituras, pero se rehusaban a obedecerlas y cumplirlas. ¿Ya te diste cuenta, hermano querido, que su actitud no era qué? No era de incredulidad. Su actitud no era de incredulidad. Ellos no eran incrédulos. Ellos sabían. Ellos creían. Así como nosotros creemos. Mucha gente, la gente de afuera, cree que hay un Dios. Cree que un Dios castigará. Pero como ellos son buenos, lo que ellos hacen está bien. Lo que quizá tú y yo hacemos, eso está mal. ¿O no te has dado cuenta que la gente de afuera siempre está viendo qué es lo que tú haces? Y el mismo llamado hermano, el mismo es el juez más grande que tenemos.
Mira, se dice que los peores jueces son los hijos. Los padres tenemos como peores jueces a los hijos. Y David lo dijo. Yo prefiero, voy a decirte mis palabras, yo prefiero caer en tus manos, Señor, que en las manos de estos. Porque estos me borran, me acaban y me eliminan. ¿Sí? Los hijos. Si tú no complaces muchas veces a tus hijos, ¿qué es lo que hacen? La mínima que tú hayas cometido, te olvidaste, fallaste en no barrer, te equivocaste, no barriste una habitación. Te están diciendo, y usted no barre ahí. Usted no barrió. Y peor muchas cosas que ellos saben, ¿sí? Lo mismo pasa aquí. Pero ¿qué era lo que les faltaba a ellos? Te dije hace un rato que ya íbamos a saber. Ellos eran faltos de fe. Entonces, conocimiento lo tenían, pero les faltaba fe. Es lo mismo que a la mayor parte de los cristianos. A ustedes no. Ojo, a ustedes no les digo, ustedes tienen fe. A los otros. ¿Qué es lo que sucede? La primera cosa, como yo digo, el cristiano es uno de los más mal hablados que yo conozco. Y te hablo así, despacio. No por hacerte tonto, sino por hablar pausado. Uno de los más malos hablados. Más mal hablado y mal habladas de hombres y mujeres. Pocos ejemplos. Me muero de frío, me muero de hambre, me muero de sed, me muero de dolor, me muero de jaqueca. La jaqueca no me deja en paz. Me muero porque me duele la barriguita, me duele la pancita, me duele la pierna, me muero de dolor. Hermano, te estás muriendo de todo. De todo te estás muriendo. ¿Y por qué no te mueres de una vez o no te has muerto? A ver, ¿qué pasa? Eso no es mala palabra. Ay, si tuvieras suerte como mi vecino. Otra cosa, ¿o no te has dado cuenta? Ay, ¿y por qué a él sí? ¿Por qué a él? ¿Y por qué a mí no? A él sí, a mí no. A ella sí, a mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, me castiga? ¿Por qué, Dios mío, le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Interrogantes, juicios a Dios. Ay, Dios mío, es que yo creo que Dios no me quiere. ¿Qué harían mis padres? ¿Qué harían? Porque Dios dice que visita la maldad de los padres. ¿Qué harían? Pero yo ya he roto. Entonces, si tú en el nombre de Cristo Jesús he roto y empiezas, mira, todo lo que hablas. Bueno, tú no, ninguno. Vosotros, pero si has escuchado, ¿verdad? Uy, yo ya he roto, hermana, yo ya he roto. Pero si viniera el pastor, ay, si viniera ese que es inspirado, bueno, ese es lleno de todo, pero ahora no puede venir. Porque si él viene acá, hermano, si él viene, se acaba el virus y se acaba todo, porque ese es el único que le conozco lleno del Señor. Bueno, tú te estás minimizando y desacreditando a tu padre. A tu padre tú le desacreditas cada que te da la gana. ¿Por qué? Porque estás falto de fe. Así de sencillo, faltos de fe. Eso era lo que les pasaba a los judíos. Les faltaba fe. La diferencia, tú la ves. Sí, es la intelectual. Ellos tenían el intelecto, tenían todo. Quizás se lo conocían al dedillo. Tú te sabrás unos cuantos versículos. Ellos quizás se les sabían. Y conozco a gente que se sabe toda la Torá. Todo el Pentateuco, se lo saben. Todo. Saben ellos, creen lo que pasó a la persona de Cristo, pero no lo aceptan. ¿Tú crees? Sí, tú crees que Dios rompió la promesa que hizo a Abraham porque sus hijos no obedecieron a Dios. Porque sus hijos no obedecieron a Dios, Dios rompió la promesa. Prácticamente ese es el argumento
del versículo 3. Es un argumento. El Espíritu Santo está diciendo que el privilegio de los judíos era una posición de responsabilidad, ojito, de responsabilidad. Es la que tú, ¿qué creías? ¿Que solo para él, para el judío? Para ti es esa responsabilidad también, ¿sí? Tu posición es de responsabilidad. Bueno, que nos vamos enterando cositas. Yo no sabía que era responsable, tío. Los judíos se dijeron, somos un pueblo especial, estamos conectados con Dios. Sí, porque cuando antes, deben haber dicho, antes que Dios habló a nuestros antepasados, de pronto dijeron que no, que solamente habla a Moisés, y hablaba Moisés. Habló a Abraham, pero luego a Moisés. Y entonces nos dieron la ley, el Señor le escribió la ley, nos dieron, y entonces ya nosotros hablamos por Moisés. Tenemos a Abraham, a Moisés como nuestro profeta, como tú. Ya tenemos. Ellos estaban felices con eso intelectualmente. Pero de corazón, muchos no creían. La mayor parte, la Biblia nos ha demostrado que habrá un remanente. Yo no lo dudo, eso sí. Habrá un remanente y está ahí. Y cada vez seguirá ese remanente de los judíos. Porque el Señor dice que vendrá por ellos. ¿Dices que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Sí, Señor, yo lo creo. Y doy gracias a Dios por ellos. Esta situación especial no da privilegios especiales. Ojo, la situación en la que tú estás no te da privilegios especiales. No. El Espíritu Santo te dice, no es un privilegio especial el que tú tienes. Esto no es un privilegio especial. Es una posición especial y como tal se te demandará. Nuestro Padre nos ha dado a que administremos lo que tenemos. ¿Sí? Esa es una posición. Y esto trae una responsabilidad. Escudriñar las Escrituras. Poner voz a las Escrituras. Hablar lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Enseñar lo que dicen las Escrituras. Es una responsabilidad. ¿Vale? Entonces, la respuesta a la segunda pregunta. Escucha, está en el versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Ahí estamos, ¿verdad? Nos dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. ¿Cómo que una mentirita blanca? Que no, que lo que yo digo, tú dices lo que yo dije, hermano, no era una mentirita, era solo para que se ría, era una mentirita de esas blancas nomás, hermanito, hermanita, era una mentirita. Eres mentirosa, eres mentiroso, ¿sí? No lo digo yo. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, la mentira, hermano querido, no es aceptada por Dios. Y muchas de las mentiras que has dicho, te has olvidado. Te has olvidado. Tú que has viajado, has ido, has presumido. Cuando viajas, ¿qué es lo que dices? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que dices? ¿De qué presumes? Dime lo que presumes y te diré lo que careces. Gracias. Porque eso he escuchado, Señor, pero gracias por recordarme. Sí, Señor. Cuando fueres juzgado, habrá juicio. De ninguna manera, dice Pablo, no envió Dios al Redentor prometido. No envió Dios al Mesías. Entonces, si fuéramos infieles,
Dios ha dejado de ser fiel. A ver, si tú eres infiel, ¿Dios ha dejado de ser fiel? No. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no lo digo yo, que lo dice el Espíritu Santo. Sí, Él inspiró a Pablo. Gracias, Señor. Dios permanece fiel. Él no va a negarse a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo. El fracaso y la incredulidad de los hombres pueden cambiar a Dios. A ver, te hice una pregunta. ¿El fracaso y la incredulidad pueden cambiar a Dios? No, no. No pueden cambiar a Dios. Dios es el verdadero. Y el hombre es mentiroso. Y la mentira del hombre no puede, escucha, la mentira del hombre no puede invalidar la verdad de Dios. No puede, no puede. La mentira que el hombre hace no puede invalidar la verdad de Dios. Ay, es que porque el hermano pecó, entonces ahora hizo tantos daños, tantos males, tantas cosas. Entonces vemos que sí, eso era malo lo que el hermano hacía. Entonces es Dios. Y como Dios ha hecho eso, pues entonces el hermano tiene razón. Porque Dios creó todo eso, entonces Dios no le puede juzgar al hermanito Marlon. ¿Por qué? Porque el hermano Marlon hizo lo que Dios ha creado. No, cuidado. Dios no creó el robo, Dios no creó la mentira. Dios no creó el adulterio, no. Mira, ahí, gracias Señor, muchas, tú que estás escuchando, piensas, el adulterio, dice, no, yo no he adulterado. Y lo haces. Y mientes con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú mismo dices a alguien en el autobús donde estés, dices, hermano, hermanita, Dios dice, cuídate que yo te cuidaré? Estás adulterando porque eso no dice la palabra de Dios. No lo dice. Y te puedo demostrar muchas cosas, pero no estoy aquí para hacer polémica. Estoy aquí para hablar la palabra del Señor. Y con un ejemplo que te dé, tú vas a sacar tus conclusiones. Con un poco que te toque, tú vas a seguir permitiendo que el Señor toque más tu corazón y vaya limpiándote de todas esas asperezas. Sí, porque si ya has pedido perdón por esos pecados, pero ha quedado todavía, mira, pides perdón, pero ha quedado la raíz. Entonces esa raíz tiene que ser echada afuera, quemada por el poder del Espíritu Santo y deshecha, ¿sí? Porque quedan esas raíces de las mentiras. Y al menos cuando te las has creído. El judío que no obedece el Evangelio, al judío que rechaza al Señor Jesucristo, es condenado de la misma manera que el incrédulo. De la misma manera que aquel que dice ser cristiano, que tiene un membrete de cristiano. Lo mismo. Familia. Sí, aquí te digo familia. Somos familia. Si Dios es nuestro Padre, Cristo Jesús es nuestro hermano, no, el Espíritu de Dios es nuestro guiador. Nuestro guía, el que nos inspira, el que nos da aliento, el que nos lleva al conocimiento, ¿sí?, de la palabra del Señor, el que nos lleva y nos guía para ir entendiendo y comprendiendo las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos dice que el versículo 4 proviene, ya lo inspiró en él. ¿Sabías tú? Salmo 51, versículo 4. ¿Sí? A David le inspiró. Y dice, hermanos queridos, ahí dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mira, eso lo dijo David. Antes, léame, si quieres te leo el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es un Dios misericordioso. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí viene el versículo 4 que ya lo escuchamos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria a Dios. Decimos amén, hermanos. Sí, que así sea. Justo. Que así sea el Señor. Amén. Gracias, Señor. Tenemos a David como testimonio, más allá de su propia infidelidad. David fue infiel, pero da testimonio de la fidelidad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de nuestro Padre. La primera está en el versículo 1, la segunda está en el versículo 3. Hablamos de las respuestas. De las preguntas, ¿no? Tercera pregunta, en el versículo 5. ¿Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Mira lo que dice, ¿no? Y aquí es cuando dice Pablo: hablo como hombre. Para que vean que ya no solo estoy hablando, dice, inspirado. Ya no estoy escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Es que tan fuerte es esto que hablo como hombre. Esto es algo que han puesto gente, lo han dicho, gente que estuvieron encomendados de la palabra del Señor, gente que sabía de la palabra del Señor, gente preparada. Sí, pueden ser los rabinos los que enseñaban. Sí, todos esos hombres sabios que de ese entonces, doctores de la palabra. Aquí la respuesta del judío es muy astuta y una perversa. Esa respuesta que se dan ellos mismos es una pregunta de respuesta. Ellos mismos la hacen para ver si cae. Es algo perverso. El judío toma esta escritura, la tergiversa y hace de ella algo malo, algo perverso la hacen ellos. Hermano querido, ten cuidado de eso. El judío dice: si nuestra injusticia hizo resaltar la justicia de Dios, ¿acaso no es injusto Dios que nos castiga, que nos castigará? Si yo peco contra otra persona y se dan cuenta, yo me paso en una carretera a mucha velocidad, causo un accidente, hay muertos, tienen que ponerme. Entonces las autoridades se dan cuenta de que ahí debían poner un semáforo o una señal. Entonces yo les he hecho ver y deben darme una medalla, si ese fuera el caso. Pero aquí el caso es que el Señor ya habló, así que ya estaba hecho y ellos habían estudiado, no eran unos ignorantes en la palabra del Señor, eran gente que sabía y manipulaban a su conveniencia. ¿Sí? El judío dice: si nuestra injusticia hizo resaltar la justicia de Dios, ¿acaso no es justo que Dios nos castigue? Escuchemos de otra manera
si la justicia de Dios se hace notoria por nuestro pecado, ¿puede Dios culparnos por nuestro pecado? Entonces no nos puede culpar, dicen ellos. En otras palabras, el judío está diciendo, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces sería injusto de parte de Dios vengarse. Aquí están diciendo que lo que está haciendo Dios es por venganza. Ellos están diciendo, Dios está vengándose de nosotros. Es un Dios injusto. Porque si nosotros solo esto hicimos y estamos haciéndole quedar bien para que la gente de los otros pueblos, de las otras ciudades vean que no se debe hacer eso, entonces los otros no hagan. Eso es lo que estamos haciendo nosotros los judíos, para que ellos no hagan. Los gentiles hacemos eso para que los otros no hagan. Entonces Dios debe agradecernos. Y Dios está vengándose de nosotros. Mira, cómo con la palabra están tergiversando la palabra. ¿Para qué? Para ponerle a Dios un Dios malo. Ellos son ahora, resulta que ellos son los que están haciendo el bien. No es Dios el que hace el bien, son ellos. Mira, entonces habrá que ponerles, el Señor en el juicio les pondrá una medalla condecorándoles como héroes que han hecho bien. Mira hasta dónde llega. Ten mucho cuidado, hermano, que el enemigo es astuto para cambiar la palabra del Señor. Un poquito que la cambie, ya está. Me duele, hermano querido, pero tenemos que escuchar esto y tenemos que irnos mentalizándonos y permitir que entre nuestro corazón la palabra limpia del Señor, la palabra exacta como el Señor quiere, y pedirle que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, a ti, hermano, hermana, joven, adolescente, preadolescente, niño, que te dé la sabiduría para que tú seas guiado y comprendas cuántas cosas más, los misterios que tiene la palabra del Señor, que dice que son reveladas para nosotros. Aquí el Espíritu Santo hace la pregunta desde el punto de vista humano. Él les decía, ya que Pablo dice, hablo como hombre. El razonamiento humano puede pensar que Dios es injusto y por eso busca que la respuesta sea, sí, Dios es injusto. Eso quiere escuchar. Pero ahí hay otro toque, otro que está ahí moviendo y manipulando también a esas personas. Ya que no quisieron, su corazón se endureció, fue cegado. Solamente tenían intelecto, pero no tenían en su corazón la palabra de Dios. Si Dios usa la injusticia del hombre para glorificarse a sí mismo, de seguir así, Dios sería culpable. Hermanos queridos, si Dios usa la injusticia del hombre para glorificarse él mismo, ¿qué sería? Un Dios culpable. Pero el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Que nos ha dejado abogado, hermanos queridos. Tenemos un abogado. ¿Para qué? Para que ante tales cosas intervenga. ¿Sí? Ante tales situaciones que nos encontremos nosotros de pecado, el Señor intervenga. Y diga, Padre, perdónales. Ya se han arrepentido, perdónales. Sí, hermano querido, una vez que está el Señor en tu corazón, ha sido circuncidado tu corazón, ha sido limpiado tu corazón. Yo no quiero decir, hermano querido, que seas infalible. No, ni yo lo soy. Hermano querido, por el pecado, desde que entró el pecado, somos falibles y pecamos. Pero no lo disculpemos. Lo que tenemos que hacer es reconocer que pecamos, somos pecadores y hemos pecado y pedir perdón. ¿A quién pecamos? ¿Contra quién pecamos primero? Contra Dios. Gracias, Señor. El primer pecado que cometemos es contra Dios. ¿A quién debemos pedir primero perdón por el pecado? A Dios. Entonces llegar y decir, Señor, Dios mío, papá,
Si tienes más confianza con él, decirle, papá, perdóname, he pecado. He pecado contra ti, contra mi prójimo, contra mi hermano, contra mi hermana. He hablado, he dicho cosas que no son. Emití un juicio sin saber cómo era. Y causé daño. Ahora te pido, papá, perdóname. Y te ruego, toques el corazón para el momento que pida perdón a este hermano o hermana, me perdonen. Entonces, ¿ves? Primero al Padre. Después a quien hayamos pedido, pero reconociendo que hemos pecado, sabiendo que estamos pecando. Hermanos queridos, si vivimos de esa manera, seremos felices. Sí, porque somos libres. Pregunta a alguien que ha sido esclavo o lee la historia, si ya no hay esclavos, lee la historia y pregunta. A alguien que fue esclavo, cuando fue liberado, ¿qué era lo que sucedía? El gozo que tenía. Pero, hermano, veo, y si tú estás aquí en España, o también en otro país, en Estados Unidos, donde está viendo mi familia, o verá mi familia, en Ecuador, donde ve mi familia en Cristo también. Sí, porque ahora lo están viendo. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nosotros no permitimos que la palabra del Señor entre a nuestro corazón y haga su hogar ahí, esté lista para que pueda fluir en el momento oportuno con las palabras oportunas para aquella persona que necesita, sea un hermano, seas tú como hijo de Dios, o sea una persona que no conoce al Señor, pero que la palabra esté ahí lista, esté latiendo, hermano querido, esté moviéndose, esté ahí. ¿Qué quieres salir? Entonces tendremos esa necesidad de hablar a alguien de que Dios vive, de que tenemos un Cristo vivo, de que tenemos un Espíritu Santo que se mueve, que tenemos la Trinidad. Hermanos queridos, entonces somos libres. Te decía que aquí en España se ve en la televisión, en muchas partes del mundo, cuando liberan a personas que han estado cautivas en la trata de blancas, como ahí se ven las personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, las que llegan a Estados Unidos, como lo felices que son, las personas que son liberadas de las mafias, sean mujeres, que lo que hacen demuestran su felicidad de ser libres. ¿Sí? Cuanto más nosotros, que aparte de ser libres, tenemos la certeza, la fe de que algún día estaremos con el Señor, con Dios Todopoderoso, con Cristo Jesús, con su Espíritu Santo, que estaremos allí, hermanos queridos. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Y cómo no estar con gozo? ¿Cómo no estar con alegría? Hermano, si tú en medio de esta pandemia estás, ojalá tú no, pero sí escuchas que hay hermanos que dicen que están desesperados, preocupados porque quieren salir a la calle, están aburridos en la casa, no saben qué hacer, no tienen a dónde ir. Bueno, la televisión no dan cosas buenas ni nada. Hermano querido, y cuando tú trabajabas, o sabes de esa persona que cuando trabajaba no decía quiero descansar, quiero estar en mi casa, quedarme echado, echada, acostado, acostada. Los muchachos cuando iban al colegio, no decían, no, quiero quedarme, hoy no quiero ir a clases, hoy no quiero ir, estoy cansado, tengo sueño. Y ahora que tienes la oportunidad, ves que no se satisface el hombre con nada. Pero te digo, si tú escudriñas la palabra, vas a ver que te falta tiempo. Y te lo digo yo, falta tiempo. A mí me falta tiempo para escuchar todo lo que el Señor me da. Y luego que ir viendo el punto y la coma donde va.
en estas hojas. Hermanos, yo tengo que pasar horas escudriñando la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, buscando qué quiere decir un término con el otro. Y el tiempo se pasa y soy feliz. ¿Sí? Soy feliz y estoy feliz. Y mucho más ahora, miren, desde el día domingo a la tarde, domingo trabajé, a la tarde me dieron libre, vacaciones hasta el próximo lunes. Gracias a Dios, estos 3 días voy sin parar estudiando. Son 15, 16 horas diarias que estoy estudiando la palabra del Señor. Estoy orando, dándole gracias. Sí, paro momentos para desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar. Si de 16 horas pierdo una en las 5 cosas, las 5 veces que el Señor me permite alimentarme, hermanos queridos, las 15 horas son para darle gloria al Señor y para que el Señor hable y puede el Espíritu Santo ahora por medio de esta tecnología tocarte a ti. Yo doy gracias a Dios porque tengo fe y creo que te toca. Entonces el hombre no podría ser declarado culpable por sus pecados. No podría. Si Dios es culpable, no va a ser el hombre declarado culpable. Ya hemos culpado al hombre. Mira, consiguió el hombre crucificar al Hijo de Dios. Consiguió. Y quiere lo mismo ahora, echarle la culpabilidad a Dios para no ser declarado el hombre culpable. ¡Qué cinismo! Pon el calificativo tú, hermano o hermana. Pablo responde a ese interrogante en el versículo 6. La idea que el pecador es parte del plan de Dios es rechazada por completo. Hermano querido, ¿tú crees que Dios ha creado a uno y diga, este pecador, este medio pecador, este pecador completo? ¿Tú crees que Dios creó a los pecadores? ¿Tú crees, o sea, que ya desde que nacíamos ya estábamos pecando? Dice que nacimos bajo pecado porque por Adán y Eva nos transmitieron. Pero por el poder de Dios, al aceptar a Cristo Jesús, tú y yo quedamos libres de pecado, libre de condenación. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar la palabra, poner voz a la palabra, enseñar la palabra, hacer la palabra. ¿Qué pecas? Hermano, por el cuerpo que tenemos, pecador, sí. La oportunidad que tienes es de que te puedes arrepentir. Hermano querido, mira, las autoridades ni las autoridades te dan la oportunidad. Tú que conduces o que has visto conducir a alguien, o al menos te has enterado, cuando aquí la policía, sea la nacional, local, guardia civil, una vez que por mínima que sea la infracción que has cometido, el 98% te ponen la denuncia y te dicen, mira, te dice, su denuncia es de 200 euros. Y te dice, si paga en menos de 15 días, se le baja a 100 euros. De lo contrario, tiene que pagar intereses. ¿Ah? Tienes que pagar intereses del dinero que te van a cobrar, porque te van a cobrar. Es tu dinero. Tienes que pagar intereses de eso, si no has pagado a tiempo. Y si pagas a tiempo, te hacen un descuento. Mira, te hacen un descuento. ¿Qué te parece? Y si reconocemos que todo es de Dios, que el dinero que tenemos, Dios nos provee, sí, porque tenemos que ir a trabajar, nos provee el Señor. Pero ¿quién está cuidando y proveyendo el trabajo? El Señor. Entonces,
¿Por qué te sientes hoy triste? Aburrido sin saber qué hacer, aburrida. Lee la palabra. Lee. No dejes, no te llenes si no sabes de qué estás escuchando en las redes sociales. No te llenes de eso. Mira, a la congregación donde tú asistes, si tienen así, busca esos videos de años atrás. Y yo te puedo dar direcciones de la iglesia donde he estado, donde puedes conseguir. Te puedo dar por lo menos 3 direcciones. De Ecuador, Ríos de Agua Viva. De aquí, de Valencia, Carisma, Verbo de Dios. Hay predicaciones que las he puesto. De Zaragoza, hay predicaciones, hermano. Varias de las que yo he predicado. El Señor me ha dado ese privilegio y ese honor. Pero hay muchas de los pastores que han predicado en esas congregaciones, en esas casas de oración. Entra y mira, aliméntate de ahí. Entonces, si tú te alimentas de ahí, de la casa donde estás yendo, si ellos están equivocados en enseñarnos, nos enseñan cosas equivocadas, sí tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra. Y si el Señor viene antes, tenemos, no justificativo, pero sí la oportunidad de decir: Señor, a los siervos que tú me diste como guías, no me han enseñado la verdad. Entonces yo creo que el Señor, en la misericordia que tiene, tomará otras medidas. Y otra será la situación en la que se encuentren esas personas cuando les hayan guiado por un lugar que no era el correcto. Mas, hermano, tú entra ya y aliméntate de lo de tu casa. Aliméntate de lo de tu casa. Y no estés hoy que tienes la oportunidad de malgastar ese tiempo. Tienes la oportunidad de sacar provecho del tiempo que estás. Aprovecha, sácale el jugo. Disfruta de lo que hay en tu casa. Lo mismo te digo, disfruta de tu hogar. Si tienes hijos, disfruta con tus hijos. Enséñales la palabra a tus hijos. ¿Qué te parece? Sí, aquí te digo, enseña la palabra a tus hijos. Abraham reconoció que Dios hizo bien al ejecutar su juicio contra los malvados. ¿Cómo? ¿Qué dices, hermano? ¿Sí? Escuchemos a Abraham hablando. Con Dios cuando dijo que iba a traer, cuando Dios dijo que iba a traer juicios sobre Sodoma y Gomorra. Ahí hablaba Abraham con Dios. Dios le decía: esto voy a hacer y esto no voy a hacer, y él hablaba y le escuchaba. Y Abraham dice en Génesis 18:25, Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer mal. Lejos de ti el hacer mal. Lejos de ti el hacer tal. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dios juzgará al mundo y cuando lo haga, lo hará con justicia. Cada sentencia de su juicio será justa. La respuesta dada en el capítulo 3, versículo 6, indica la soberanía de Dios. Entonces nunca debemos ni podemos culpar a Dios por juzgar al pecador. Romanos, sí, seguimos en Romanos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero si por mí hermanos, la impresión no ha salido bien. Vamos, Romanos 3, del 7 al 8.
Pero si por mi mentira, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Mira lo que dice, pero si por mi mentira, hijo, mira hermano, pero si por mi mentira, ay, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El 7 y el 8 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Te escuchas? Parecen amplificar y expandir un poco lo que aprendimos en los versículos 5 y 6. El hombre impío, aquí con su pregunta desafiante y con un vigor renovado, el derecho de Dios de castigar como pecador. Aquí Dios tiene derecho para castigar al pecador. ¿Te das cuenta? El judío está acorralado. Aquí Dios está tratando con él, basado en que el mal solo puede traer mal. Excusarse y continuar en pecado es amontonar juicio para el día del juicio, como lo escuchamos en el versículo 8. Los judíos se apoyaban en la idea de que iban a librarse del juicio de Dios. Ellos estaban casi seguros, pero no saben que eso no es cierto. Ya saben que eso no es cierto, no se van a librar. Comienzan a realizar cuestionamientos, y muchos, como ya los hemos visto, los que están en estos del capítulo 3 y versículo del 1 al 8. Hermanos queridos, continuaremos en la lección 10. Espero hayan disfrutado como yo el tiempo. Si se les ha hecho muy largo, perdónenme hermanos, para mí es como si hubieran pasado 5 minutos. Tanto es así que yo disfruto que para mí son 5 minutos. Quizá me haya pasado. Perdónenme hermanos, pero es un placer para mí hablar. Dios Padre amado, Creador del cielo y de la tierra, tú que diste a tu Hijo para el perdón de los pecados, por favor, permite cada vez más que tu Santo Espíritu sea llevándonos a la verdad. Espero, Señor, que esta palabra que tú me has permitido hablar llegue al corazón de cada hermano, hermana, joven, adolescente, preadolescente, niño, y aquel tú que todavía no has aceptado al Señor, que aceptes como tu único Salvador. Padre amado, la gloria y honra sea para ti. Toca, Señor, esos corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Decimos gracias, Señor. Shalom. Amén.